También hablamos de algo muy importante, hablamos de que hay diferentes maneras de orar, que podemos orar a solas. Usted puede orar a solas. Que también hablamos de que hay otra manera de orar, y es que podemos orar en comunidad, y por eso reunirnos o juntarnos es importante, y la iglesia habla de eso. Hablábamos de que podemos orar en voz baja o en silencio y no tienen por qué saber que estamos orando, pero también podemos hablar de manera que orar de manera audible. Entonces estamos hablando de muchas maneras y formas de orar. Hoy vamos a cerrar nuestra serie y vamos a hablar de un tema que a mí siempre me han preguntado: ¿contesta Dios las oraciones? Porque a veces entramos en crisis de que Dios, ¿qué pasó? No respondió mi oración, decimos nosotros. Y yo conozco gente que se ha enojado con Dios y que dice: no vuelvo porque Dios, a mí, ¿qué pasó? No, ¿qué? No me respondió. Y uno no sabe qué decirle a esa persona, porque uno a veces no entiende la dimensión de lo que la persona vivió y que puede haber quedado resentida con Dios. Antes de que hablemos de cómo contesta Dios las oraciones, que es como lo más serio que vamos a ver hoy, yo quiero hacer algunas aclaraciones importantes para que podamos comprender cómo contesta Dios las oraciones. Y una aclaración importante para que no vayan a haber malentendidos con Dios es que levantemos la mano los que somos padres aquí, o madres, levanten la mano. Bueno, muy bien. Los que somos padres o madres vamos a entender un poco esto, ¿cierto? Para que entendamos cuando Dios responde o no. Los que somos padres o madres sabemos que, pregunto, papás, mamás, ¿debemos darle o decirle sí a todo lo que los hijos lo pidan? No. No, ¿por qué? ¿Por qué? Uy, si un mal papá, una mala papá. ¿Por qué no se les puede decir a todos sí? Porque hay muchas razones. Porque a veces no están, ¿qué? No están preparados, no están listos, les hace daño. Hay cosas que a veces nos toca hacer del papá malo o la mamá mala, ¿no? Mi mamá no me quiere. Y se enojan con nosotros hasta que cuando ellos lleguen a ser padres o madres no van a entender mucho, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque la Biblia habla de que Dios es Padre. Para que entendamos, si en algún momento Dios le dice no a usted, que es lo que vamos a dejarnos adelante, usted entienda. Ahora, usted le dice no a su hijo porque lo odia. No. ¿Porque usted qué? Porque lo ama. Esa aclaración es importante, si no yo voy a entrar en conflicto con Dios. Aclaración número 1, Dios es Padre. Entonces, es clave que nosotros entendemos esto. Aclaración número 2, que también es muy importante. Dios, y lo decía ahora, Dios es amor. Cualquier tipo de respuesta que Él le dé a usted acerca de una oración está enmarcada dentro de ¿qué? Del amor. Aunque a veces yo no entienda una respuesta de Dios, el marco de la respuesta de Dios, ¿cuál es? El amor, para que yo no me resienta. El otro elemento que quiero que dejemos muy claro es que Dios es omnisciente. Si Él responde de A, B o C manera, es porque Él ¿qué? Lo sabe, porque yo necesito ese tipo de respuesta. Entonces, dicho esto, aclararme estas cosas, de que Él es Padre, que Él es amor, y que cuando Él responde algo es porque Él sabe más que nosotros, vamos a entrar en materia con maneras y formas como Dios responde. Alguna vez yo hablé de eso, pero hoy lo quiero simplemente recordar y cerrar. Es que, por ejemplo, voy a empezar más bien de lo más duro a lo más bonito. Empecemos así como de lo más fuerte. ¿Cómo Dios puede llegar a responder una oración? Que es uno de los temas que más interesa. ¿Por qué Dios, cómo puede Dios responder una oración? Y una de las maneras que no nos gusta, pero yo se los tengo que compartir. Pocos pastores les van a compartir a ustedes esto. Pocas iglesias se habla de esto, porque hay una cultura que se ha generado en muchas iglesias que ha hecho daño, y es que como que se presenta a Dios, que Dios es como el genio de la lámpara al cual yo le pido y siempre me tiene que responder. Y nosotros tenemos que dejar esa mentalidad, porque Dios no es el genio de la lámpara
que siempre me va a responder. Primer punto entonces, ¿cómo Dios responde? Lo más delicado de este punto. Dios a veces va a responder diciendo no. Y claro, como tristes. Pero está en la Biblia. Dios a veces usted le va a pedir algo, no se lo tengo que decir para que lo entienda. Dios a veces va a decir no. ¿Está en la Biblia ese tipo de respuesta? Sí está en la Biblia. Le voy a hablar rápidamente. Moisés le dice a Dios: Señor, yo quiero pasar a la tierra prometida. Pero Moisés había cometido por allá un error. ¿Y sabe Dios qué le dice? No vas a pasar. No vas a pasar a la tierra prometida. Eso está en Deuteronomio 3:26. ¿Sabe Dios qué le dice a Moisés? No me hables más de esto. Uy. Y Dios le dice no a Moisés. Hay otro punto. A ver, son pocas veces en la Biblia donde Dios le dice a alguien no, pero aparece. Por ejemplo, cuando David peca y es descubierto y ahí nace un hijo de esa relación que no debió tener con la esposa de un soldado, nace un niño. David cae en cuenta y él empieza a orar para que Dios lo perdone, y Dios dice no, y el juicio sobre ese pecado es: el niño va a morir. Y aquí podríamos hablar mucho de Dios porque él acogió con el niño, pero no es el tema del mensaje. El punto es que David clama, es más, David entra en ayuno, pero el pecado ha tenido una consecuencia y el niño, ¿sabe qué pasa? El niño muere. Dios no, David, esa petición. Y yo creo que de los puntos que vamos a ver es el punto más delicado en el que yo me he encontrado con muchos cristianos. Y se lo digo porque a veces desde este lado, líderes, pastores, iglesias, hemos hecho muchísimo daño, vendiéndole la imagen a la gente de que Dios le tiene que responder a usted todo. Pero como hablábamos ahora, cuando uno entiende que Dios es Padre, Dios no siempre me va a decir a mí que sí a todo. Habrá momentos que me va a decir no. En mis muchos años de vida cristiana, Dios me ha dicho a mí que no, le quiero decir que sí. Han habido momentos, pocos, donde yo he clamado por algo y Dios no quiso. Y doy gracias hasta ahora de que no me he resentido. Ahora, ¿le gustó al negro que yo le dijera que no? Obvio que a uno le da rabia. Uno empieza a decir que esos desgraciados que no tienen a Dios, y yo, ¿cierto? Uno empieza a compararse. Pero claro, a lo largo de la vida yo también he pasado por esos momentos. Y no sé si usted está pasando por un momento donde usted siente que clama y por alguna razón. Bueno, hay un propósito. Ahora, recordemos, Dios es omnisciente. Si Él dice, Él, aunque yo no entienda en el momento por qué, aunque la lógica no me dé, Dios puede llegar a responder no. Entonces empezamos por el tema más pesado. Pero vamos a la segunda manera como Dios puede responder. A veces Dios, para responder una oración, Dios requiere que yo haga algo. Yo le estoy pidiendo y Dios no me responde porque Él quiere que yo haga algo. Un ejemplo rápido: van a pasar el Mar Rojo, Moisés empieza a clamar y Dios ¿qué dice? Marche. Dígale al pueblo que ¿qué? Y hasta que ellos no ponen el pie, ¿qué pasó? Ellos estaban clamando: Señor, Faraón viene. Y Dios le dice: te voy a responder, pero ¿cuándo qué? Cuando tomes acción. Entonces hay oraciones que se van a, digamos, a destrabar, por decirlo de alguna manera, se van a activar cuando usted empieza a tomar decisiones. Entonces siga clamando, pero no haga su parte, probablemente no se va a abrir el mar de su vida. Usted dice: ¿y por qué será que esa oración no se da? Bueno, probablemente es porque Dios está esperando que usted ¿qué? Haga algo, actúe, tome una decisión, y entonces Él va a actuar de una manera muy especial. A veces requiere una acción de nuestra parte. Nehemías 4:9. Nehemías es el libro donde usted más se va a encontrar que Nehemías dice: y mientras orábamos hacíamos esto, y mientras orábamos
hacíamos esto. Nehemías es el libro donde se oraba y se qué, y se actuaba. Nehemías 4:9, oraban y actuaban. Entonces, segunda razón como Dios puede responder es cuando usted no solamente ore, sino que ¿qué? Tome una decisión. Tercera manera como Dios puede llegar a responder, es la que más nos gusta. Yo confieso, a mí también me gusta. Cuando Dios responde, ¿qué? Inmediatamente. ¿Sí o no? Es la que más nos gusta. Señor, ya, el milagro ya. Bueno, Dios a veces responde de esa manera. Hay un caso en la Biblia, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 17, del 20 al 21, donde Elías llega a la casa de una viuda, el niño se enferma, la viuda le dice, mire mi hijo cómo se enfermó, culpa suya, y se enoja. Pero Elías, ¿qué hace? Elías se tiende sobre el niño en oración y el niño resucita. Hubo una respuesta que inmediata. En el mismo capítulo, más adelante, Elías se enfrenta con los profetas del diablo, de Baal. Y hay una competencia, por decir algo, el Dios que responda por fuego. Y cuando entra Elías y clama por fuego, y la Biblia dice que literalmente, ¿qué pasó? Fuego descendió. Entonces, es la que más nos gusta, pero hoy les estoy contando que todas esas cosas. Pero Dios puede llegar a responder que de manera inmediata. También he vivido ese tipo de experiencia. Respuestas que, yo recuerdo que hace algún tiempo alguien llegó y me dijo, ay, tengo un dolor de cabeza muy fuerte. Yo, en un acto de fe, le dije, venga, vamos a orar. Y sorprendido, y yo que empecé a orar, e inmediatamente, casi al instante, dijo, se me acaba de quitar el dolor de cabeza. La mujer estaba en una situación muy pesada. Era uno de las reuniones que tuvimos hace algún tiempo. Que créanme, hasta yo me quedé sorprendido. Dije, wow, tremendo. Dios contestó que tal vez el nivel de dolor de migraña era muy fuerte lo que ella estaba teniendo. Y la respuesta fue que instantánea. Ha sido de las oraciones más instantáneas que yo haya visto en la vida de alguien que se ha sanado rápidamente un dolor muy fuerte que ella estaba teniendo en su cabeza. Entonces Dios puede responder de manera que instantánea. Nos encanta eso. Otra manera como Dios responde rápidamente, y es, Dios puede responder a veces esta no nos gusta mucho, pero está también en el paquete, a veces distinto a lo como yo le pido. Un día le digo, uy, sí, igual que no. Distinto. O sea, yo le pido de una manera y Dios me dice, te lo voy a dar, pero así. No, así no. O lo tomas o lo dejas. Un ejemplo muy rápido lo encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios 12. Pablo tiene una enfermedad. Se cree que tiene un problema de los ojos, no ve bien. En ese tiempo no había oftalmología, no había toda la tecnología que hay ahora. Y Pablo está clamando porque tiene un problema. Y dice que Pablo, el gran apóstol, le pide a Dios 3 veces. Dice, le he pedido 3 veces que me sane de esto. Y sabe Dios que le dice, no, basta de mi gracia. O sea, yo lo que te voy a dar es gracia. No me vas a quitar el problema, no. Te voy a dar gracia. Para que puedas, ¿qué? Seguir adelante. Y Pablo no se pone mal con Dios. Dice, ok, entonces yo me voy a gozar en la dificultad. Porque entre más dificultad, más voy a ver tu gracia. Entonces Dios le responde a Pablo de manera que distinta. A veces uno le pide a Dios de una manera, ¿cierto? Yo siempre me acuerdo, Marta puede recordar tal vez alguna amiga en común que tuvimos hace muchísimo tiempo, que ella le pedía a Dios por un hombre. Entonces ella lo describía, decía que tengo un hoyuelo aquí. Y que Dios, bueno, era una mezcla como entre David y Sansón, una mezcla perfecta. Los años pasaron y hubo algunas cosas que en el paquete y otras no. Pero sí, lo único que sí, el huequito lo tenía. El huequito lo tenía, sí. Y otras cosas de pronto no. Pero uno a veces es cosa seria con Dios. Señor, si no me respondes así, ¿cierto? Y Dios a veces responde lo mejor para nosotros. Entonces eso es importante que, miren, en la Biblia está que
Dios le dice a Elías: te voy a alimentar, vete donde una viuda que te voy a alimentar, no, vete por allá y te voy a mandar comida, luego donde una viuda. Pero inicialmente, ¿sabe Dios cómo le manda comida a Elías? Con un cuervo. Yo no hubiese aceptado una comida de un cuervo, y dice que mi esposa menos, ¿cierto? Porque te imaginas un cuervo trayéndole comida a Elías a esa hora. Pero fue la manera como Dios elige. Entonces, Dios a veces puede llegar a responder de manera que distinta. Ya, y yo tengo que entender en eso la soberanía de Dios, distinto a lo que yo le pido. Gracias a Dios, porque a veces hacemos hasta oraciones raras. En Primera Reyes 19, ¿sabe qué oración hace Elías? Señor, mátame, quítame la vida. ¿Sabe Dios qué dice? Esa por ahora no. Yo le responde de manera distinta. Le envía un ángel y lo alimenta. Menos mal, porque si no, el profeta había muerto en ese momento. Entonces hay oraciones que a veces uno hace y que uno dice: no, esa oración no es. Yo te la voy a responder como de esta manera. Siguiente manera como Dios responde, que no gusta mucho, pero está ahí. A veces Dios responde la oración después de ponernos en la sala de espera. Entonces usted dice: un mes, 2 meses, 3 meses, Dios mío, por favor, y 4 meses, no sé el tiempo que el Señor, y de repente un día, ¿qué pasa? Dios responde. En Lucas 19 está la historia de la viuda que va donde el juez a pedirle todos los días. Y luego más adelante está la historia del amigo que va de noche y le pide comida y dice: pero por tanto insistir, te va a responder. Entonces hay peticiones que vienen en su tiempo, que vienen en su momento, y que a veces hay una sala de espera y uno se desespera. Pero si Dios hablaba a tu corazón y hay una convicción firme, pues hay que aprender a confiar en Él. Porque hay oraciones que van a venir después de un tiempo, ¿cierto? Un tiempo donde Dios dice: te lo voy a dar, pero tal vez todavía, ¿qué pasa? No es el momento, ¿cierto? Como cuando, a propósito de los padres, un hijo le dice: usted regáleme tal cosa. Y uno, ¿qué le dice? ¿Todavía qué? Todavía no. ¿Cierto? Porque los chicos ven los últimos celulares de última gama, ¿cierto? Entonces, ellos quieren, no sé, el último celular, y uno tiene que en eso ser sabio, que sí, que no. Y ahí uno dice: listo, espera, bueno, ahora es el momento, te lo puedo, ¿qué? Te lo puedo dar. Y vamos finalizando. También esta nos gusta mucho. A veces Dios responde más de lo que yo le pido. Y eso es extraordinario. Quiero leer ese texto porque me gusta mucho. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todo y mucho más abundante de lo que le pedimos. Qué maravilloso. A veces Dios va a responder como: usted estaba pidiendo por una provisión y le viene que mucho más. Y usted dice: wow, yo no me esperaba esto. Que uno se sorprende. Usted estaba clamando por un milagro, no sé, financiero, y se dio algo mucho más grande, porque Dios sabía que usted necesitaba muchísimo más. ¿Qué le quiero decir entonces con todo esto? Lo que hemos visto hoy es un mensaje, diríamos, de grueso calibre espiritualmente hablando, porque hemos visto todas las maneras como Dios responde. Generalmente la que más escucha a la gente es: Dios te va a responder, Dios te va a responder, Dios te va a responder. Pero yo le mentiría si le dijera que siempre Dios le va a responder, porque hay esa gama de opciones. Ahora, muy pocas veces Dios a mí me ha dicho no, y sé que así va a ser para usted en el nombre de Jesús. Pero quiero que tengamos claro que eso está en el paquete y que Él sabrá por qué. Pero muchas veces han sido más lo que Dios me ha respondido de manera mucho más de lo que yo esperaba. Muchas veces de manera distinta, y me ha sorprendido. Hay muchas maneras como Dios hace su obra. El reto, ¿cuál es? Para que entremos en nuestro tiempo de oración y sanidad que nos queda, y es que le pidamos a Dios: Señor, ayúdame a estar en comunión para que yo entienda de estas cosas que hoy he escuchado, cuál es lo que tú tienes para mí, y yo no me ponga mal contigo. Si tal vez tú me dices: espérate, no es el momento, te lo voy a dar, o te voy a responder inmediatamente. Pero cualquiera que sea la respuesta, yo no me ponga mal con Dios, sino que entienda
algo que es muy importante que yo comprenda lo que dice Romanos capítulo 12, 1, 2, 3, que su voluntad siempre será que buena, agradable y perfecta. Ahora, le tengo algo que llaman, ¿cómo es? Un bonus. Un bonus. Distinto al tema, pero también se lo tengo que encontrar porque hace parte del paquete. A veces usted va a clamar por algo. Dios sabe que no es lo que usted necesita, pero a veces Dios en su voluntad, más que diga un sí, Dios lo permite. Pero lo permite para que yo que aprenda una lección. Está el caso de Balaam. Balaam no vaya porque Balaam lo quieren comprar para que dé una profecía. Y Dios le dice a Balaam, Balaam no vaya. Pero Balaam, ¿qué dice? Yo quiero ir. Y yo, ok, vaya. Pero Balaam casi que muere en el camino. El pueblo de Israel está pidiendo rey, quieren tener rey. Dios le dice, no deben de tener rey, pero ellos insisten. Entonces Dios, ¿qué le dice a Samuel? Ok, ellos quieren, debemos tener rey. Y luego, ¿qué pasa? ¿Vienen qué? Las consecuencias. Entonces, ese bonus es particular porque hay momentos donde Dios nos ve tan tercos en algo que Dios dice, ok, Dios entre comillas se hace a un lado. Y a veces lo permite, pero es para que yo que aprenda una lección y diga, no debe haber existido en eso. Ahora, ¿y yo cómo hago en esta diferentes opciones para darme cuenta? No hay otra cosa que yo le pueda decir, sino que usted necesita ir creciendo en su comunión con Dios, en su acercamiento, para que usted pueda identificar cuáles de esas situaciones en el camino de la vida usted va a enfrentar. Y usted sepa entonces comprender y decir, claro, por aquí es, Dios me está poniendo esto, ese es, o no, yo estoy insistiendo en las señales, es que no es. Y Dios, ya luego Dios, ¿qué hace? Dios me soltará y permitirá que yo tome decisiones. Familia, vamos a orar. Vamos a prepararnos para tener un tiempo muy especial. Vamos a colocar la primera canción que nos va a preparar para decirle que aquí